Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Quiero compartir con ustedes un pequeño devocional, un pequeño estudio que hice de un par de versículos que encontramos en Isaías 42, versículos 6 y 7, que dicen lo siguiente. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es interesante también mencionar incluso cómo empieza el capítulo 42 que dice, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Si bien en el libro de Isaías, pues nos está hablando del pueblo judío, nos habla del pueblo de Israel, pues la realidad es que yo encontré también muchas aplicaciones a nuestra vida como hijos de Dios. Y para entenderlo un poquito más, me gustaría compartir con ustedes cada frase que encontré en estos versículos, en los cuales me detuve a pensar un poco y tratar de encontrar lo que Dios o la confirmación de Dios en estas cosas. Primero, en el versículo 6 dice, Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La primera frase que llama mi atención en el primer versículo es donde dice, "Mm, mm, mm, te he llamado en justicia". O sea, tenemos un llamado en justicia con Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos comprender esto? Dios nos llama a hacer justicia, pero esto solo puede suceder mediante nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, primer paso para entender este llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, el primer paso y lo más importante es atender a ese llamado, a tener un encuentro real con Jesucristo. La segunda frase que yo subrayé aquí es donde dice, pacto y luz a las naciones, donde dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Donde hemos escuchado todo el tiempo en el Nuevo Testamento, perdón, que somos luz, la luz del mundo, que somos luz para las naciones, que la luz de Dios está en nosotros y a esto también fuimos llamados. Este llamado a justicia también implica llevar la luz que nos ha sido dada a un mundo que vive completamente en tinieblas. Esto lo podemos leer en Mateo 5:14 si quieren leerlo más a profundidad. Otra de las partes que llamó mi atención para analizar es abrir los ojos a los ciegos. O sea, esta parte donde dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Pero bueno, nos enfocamos ahorita en la parte de abrir los ojos a los ciegos. Todos los que hemos conocido la verdad de Dios, todos los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, reconocemos que que estábamos ciegos completamente. Mediante la salvación en Cristo recibimos el Espíritu Santo y Él mismo, no, y bueno, Él mismo nos dio ese Espíritu Santo que es Dios mismo en nosotros. Esto nos hace luz. Después de que a mí me quedé pensando en esto y entendemos que el mismo Espíritu Santo que Jesucristo mismo le dio a sus apóstoles es el mismo que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Es exactamente el mismo. El Espíritu de Dios no es dado por medida. El Espíritu de Dios te lo da o te lo da. O sea, no hay un punto medio, ¿no? Entonces,
Pensando en estas cosas, yo entendí después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, cuando Él les otorga el Espíritu Santo a sus discípulos, ellos empiezan a hacer unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces, si bien entiendo que ellos eran capaces de sanar enfermos, de curar cojos, volver la vista, etcétera, muchas cosas que ellos hicieron, a mí me queda clarísimo que eso, el mismo espíritu que ellos tenían, es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y ojo, esto no quiere decir que nosotros vayamos por la vida diciendo que pues podemos sanar a un enfermo, para eso están los médicos o no sé, ¿no? No quiero que se malinterprete esto. Entendamos que la aplicación a nosotros es en una parte espiritual. Nosotros, mediante el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, podemos sanar esa ceguera espiritual de las personas, hablándoles la verdad, llevando la luz de Jesucristo a cada uno de ellos. Nosotros entendemos esto y creo que es la parte primordial en la que nos debemos de detener. ¿Cuál es mi propósito? ¿Con qué sentido suceden las cosas o con qué sentido Dios hace tales cosas? Entonces, ya entendimos que fuimos llamados a hacer justicia, ya entendimos también que fuimos llamados a ser luz del mundo y ya entendimos que esa luz que nosotros somos puede sanar a otros de la ceguera espiritual en la que nosotros en algún momento en nuestras vidas estuvimos. Ahora, me gustaría que checáramos también esta parte que dice, sacar de la cárcel a los presos. Entonces, ¿cómo sacamos de la cárcel a los presos? Hablamos nuevamente en un sentido espiritual. La Biblia nos dice que todos somos presos espiritualmente del pecado. O sea, cuando nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nos mantiene cautivos del pecado. Y esta cautividad va a durar toda una vida, va a durar todo el tiempo hasta que nosotros encontremos la verdad en Cristo. Entonces, una de las formas en que nosotros servimos al Señor es justamente eso. Somos luz, somos llamados a hacer justicia, sanamos espiritualmente mostrando la verdad de Dios a otros y también podemos ayudar a rescatar a esas personas que viven aún cautivos de su propio pecado. Ojo, esto no es algo que dependa de nosotros, todo esto depende de Dios, depende del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. La verdad es que ya me extendí mucho en esto, pero es algo en lo que he estado trabajando estos últimos días, encontrar el sentido a cada cosa y comprender esto, que Dios me dé estas palabras, me llena de ánimo, me llena de esperanza y me llena de ilusión el seguir trabajando en su obra, sabiendo que podemos hacer cosas inimaginables con la ayuda de Dios. Que tengan un excelente día. Cuídense.